Hola a todos, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un club de revista a cargo de Sergio Ortigosa, donde vamos a discutir la endarterectomía carotídea en pacientes asintomáticos, complementando lo que revisamos hace 8 días. También nos va a acompañar el doctor Barrera, eh, cirujano vascular de la Fundación Cardioinfantil y jefe del servicio, y la doctora Flores, fellow de cirugía vascular de la Universidad del Rosario. Entonces le doy la palabra a Sergio para ya empezar con el club. Listo, Camilo, muchas gracias. Entonces, antes de dar inicio, nos pareció muy interesante poder hacerles una breve pregunta como abrebocas del tema y del artículo. Entonces, les saldrá a continuación en las pantallas. Creo que hubo un problema con la votación y no la pudimos como sortear. Sin embargo, es como para que se cuestionen si consideramos operar a los pacientes que son asintomáticos en caso de que se encuentre una placa de ateroma en las carótidas. Listo. Entonces, ya continuando con la presentación, lo primero que quería comentar era comparar entre la enfermedad cerebrovascular o el evento cerebrovascular, el accidente isquémico transitorio y la estenosis asintomática carotidia. Entonces, como ya hemos comentado anteriormente, se ha comentado que hay más de 500.000 casos anuales de eventos cerebrovasculares que se producen en Estados Unidos solamente. Entonces, esto que nos confirma que las enfermedades carotidias pueden llegar a ser una de las causas principales de estos eventos, llegando a ser hasta el 20 al 30% de los eventos cerebrovasculares. Entonces, la tasa actual de eventos cerebrovasculares en pacientes con enfermedad carotidia asintomática y que tienen además un compromiso significativo oscila entre el 3 al 5%. Entonces puede que en números no se vea como una gran cantidad de personas. Sin embargo, si nos vamos más a la sintomatología y las consecuencias que puede llegar a traer, es importante manejar y tratar efectivamente a este tipo de pacientes por más pequeña que sea esta población. Entonces, al ser una enfermedad en la cual la progresión es tan impredecible y que puede llegar a ser tan potencialmente desastrosa, debemos poder dar respuesta a ciertas preguntas. Entonces, si nosotros conocemos que la morbilidad y la mortalidad de la cirugía para el manejo de la estenosis asintomática oscila entre el 0 y el 3,8%, ¿cuál sería el beneficio de una endarterectomía carotidia en los pacientes asintomáticos? Entonces, el objetivo principal de este artículo era poder desglosar esta pregunta. Si nos damos cuenta, la endarterectomía es un procedimiento pues ya que se ha manejado desde hace mucho tiempo, en el cual se introduce un catéter y la principal función es poder retirar la placa de ateroma dentro de la arteria carotidia. El objetivo principal del artículo era determinar si la adición de la endarterectomía carotidia al tratamiento médico intensivo puede reducir la incidencia del evento cerebrovascular en pacientes con estenosis asintomática de la arteria carotidia. Para el diseño de este artículo, se basó principalmente en un estudio prospectivo en el cual, como su nombre lo indica, buscaba analizar resultados a futuro. También fue un estudio multicéntrico, por ende, se tomaron varios sitios clínicos en Estados Unidos, desde clínicas hasta laboratorios de cirugía vascular, en los cuales se tomaron solo 37 de estos filtrados por capacidad de cirujanos y actitudes en cuanto a pues, la cirugía vascular. De esos 39 sitios, escogió una población específica que vamos a evaluar más adelante, y también aclarar que este diseño fue aleatorizado, es decir, es un estudio de casos y controles en el cual lo que se buscaba o con el cual se buscó aplicar un modelo de método de bloques permutados y estratificados. Esta estratificación fue llevada a cabo según el centro en el que se realizó, en qué parte de Estados Unidos, según el género de la población, el número de arterias elegibles que tenían, bien sea la arteria carotidia izquierda o derecha, o si era solo una o las dos, la edad y la procedencia en algunos casos.
Entonces, dentro de la metodología, ya entrando un poco más en materia del artículo, tuvimos ciertos criterios de inclusión y otros criterios de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión se tomaron en cuenta que los pacientes tuvieran una edad entre 40 y 79 años. También se tuvo en cuenta que dentro de la historia clínica y en el examen físico y neurológico se tuvieran hallazgos que fueran compatibles con, pues, que los pacientes tuvieran una enfermedad aterosclerótica en la arteria carotidia. También se tuvieron en cuenta exámenes de laboratorio y electrocardiográficos que no superaran los 3 meses previos a la aleatorización del estudio. Asimismo, se tuvo en cuenta la accesibilidad y la capacidad de poder hacerle seguimiento a los pacientes por los siguientes 5 años que iba a durar el estudio. Y por último, pero no menos importante, también está que se tenga un consentimiento válido. En los criterios de exclusión, contábamos con que si los pacientes ya habían tenido un evento cerebrovascular en la distribución de la carótida o producto de esa carótida, o el sistema arterial vertebrovascular, debían ser excluidos de la población de estudio, igual que si presentaban síntomas en hemisferio contralateral dentro de los 45 días previos a la aleatorización del estudio. Si también contaba con contraindicaciones para la aspirina, porque como se dieron cuenta, el objetivo principal del artículo era poder evaluar si tenían un efecto sumatorio las medidas pues médicas y las quirúrgicas. Entonces, dentro de las medidas médicas, una de las principales era el manejo con la aspirina. También era un criterio de exclusión si dentro de los trastornos con los que contaba el paciente podría haber alguno con el cual se podría llegar a complicar alguna cirugía vascular. Y por último, la condición que no permita la continuidad. Entonces, pacientes que eran de pronto poco arraigados al tratamiento o a los medios de comunicación para mantener una relación continua, o que, por ejemplo, tuvieran un cáncer que les generara una muerte o discapacidad de los siguientes 5 años. Cáncer es simplemente un ejemplo, pero también hubo otras enfermedades que pudieron llegar a ser concebidas como criterios de exclusión. Entonces, también era importante tener en cuenta que para el artículo se tuvieron en cuenta que los pacientes que tenían esa placa aterosclerótica en la arteria carótida también debían estar hemodinámicamente o significativamente inestables. Entonces tuvieron en cuenta para esto 3 criterios principalmente. El primero de estos fue que se tuviera una arteriografía dentro de los 60 días anteriores al estudio, a la aleatorización del estudio, que demostraran una estenosis de esta arteria de al menos en un 60% de su diámetro. En dado caso de que la arteriografía fuera un poco más antigua, es decir, más de 60 días, había una forma de verificar o de corroborar esos datos. Entonces, simplemente lo que se hacía era hacerle a los pacientes un ecodoppler, con el cual buscaban corroborar nuevamente que sí estaba presente esa placa o esa estenosis de más del 60%, pero sin llegar a hacer otro estudio arteriográfico. Si por el contrario el paciente no contaba con ninguna arteriografía, pero sí tenía un ecodoppler que había sido tomado dentro de los 60 días anteriores, debíamos verificar nosotros si la velocidad y la frecuencia era mayor al punto de corte con un valor predictivo positivo mayor al 96%. Entonces, si en el ecodoppler nos daba un valor mayor a 96, directamente entraba como un criterio de inclusión para el artículo. Y por último, también si el paciente contaba con un ecodoppler dentro de los 60 días anteriores que nos mostraba una frecuencia o una velocidad mayor al punto de corte con un valor predictivo positivo de más del 90%, nos damos cuenta que es más o menos el mismo principio, pero con un valor predictivo positivo un poco menor, pero que si igual contaban con una neumopletismografía ocular, podrían ser incluidos dentro del artículo. Entonces, lo que comentaban era que en muchos de los casos también simplemente se contaba con el ecodoppler de más de 90, pero no con la neumopletismografía ocular. Entonces, lo que se le planteaba a la población era que si estaban de acuerdo, se les podría realizar este estudio para poder ser incluidos dentro del proyecto. Cabe aclarar que el procedimiento con el que más se incluyeron pacientes o se tomaron en cuenta fue por medio de la arteriografía dentro de los 60 días previos a la aleatorización del estudio. Entonces, ahora sí, hablando un poco más de la población que se fue a estudiar, tuvimos una población total de 1.659 en el artículo, al cual se le analizaron 189 características de base, dentro de las cuales estaba la edad, la raza, el sexo, la historia de enfermedades patológicas, de pronto enfermedades pulmonares, si tuvieron infartos agudos del miocardio, bueno, entre otras. De los principales y los más relevantes que se encontraron entre los dos grupos, porque había un grupo que iba a ser sometido a las medidas quirúrgicas y médicas, y otro grupo que iba a ser sometido exclusivamente a las medidas médicas,
Entonces fueron que más o menos 2/3 de la población total eran hombres. El 95% de esa población era blanca. La edad media, al ponderar el total de los datos de las edades de los pacientes, era de 67 años y se había identificado que en la población total de 1.659, aproximadamente un 21% de los pacientes presentaban un antecedente de infarto agudo al miocardio, que es un valor importante y que por ende se llegó a tomar en cuenta para las conclusiones finales. Por último, también se tuvo en cuenta que, o se analizó, mejor dicho, que el 25% de la población había tenido ya un evento hemisférico previo contralateral a la arteria que se estaba estudiando. Porque como comentamos anteriormente, por más de que los pacientes tuvieran dos arterias alteradas o dos arterias candidatas para este estudio, simplemente tomábamos en cuenta la que tuviera un mayor grado de estenosis. En cuanto a la intervención y ya yéndonos un poco más a la práctica, entonces los pacientes que tenían simplemente una intervención médica, es decir, el primer grupo, todos tuvieron que recibir 325 miligramos de aspirina al día. Además de las recomendaciones y modificaciones de factores de riesgo, como lo son bien el estilo de vida, la dieta, actividad física, entre otros, además del manejo de sus patologías de base. Sin embargo, los pacientes que estaban dentro del cuadro quirúrgico también debían llevar a cabo un manejo médico, o sea, era simultáneo, más bien agregativa la función. Entonces, también debían recibir los 325 miligramos de aspirina al día, las recomendaciones diarias y la modificación de los factores de riesgo. Pero al llevarse a cabo un procedimiento quirúrgico, también se tuvo que llevar a cabo pues, la endarterectomía claramente 2 semanas luego de que se aleatorizó totalmente el grupo, y también se le llevaron a cabo exámenes posoperatorios 24 horas después por medio del área de neurología y también de cirugía vascular. En cuanto al seguimiento, entonces el seguimiento de los pacientes fue aproximadamente por un mes, y ese seguimiento se hacía cada 3 meses después del primer mes, alternando entre visitas clínicas y teleconsultas. En estas visitas clínicas el objetivo principal era poder hacer un cuestionario para verificar un AIT o un evento cerebrovascular o que lo predisponga para alguno de estos dos fenómenos anteriores. También se le realizaba un examen físico completo y neurológico completo para mirar si de pronto estaba presentando algunos hallazgos neurológicos que nos indicaran un inicio o principio de un evento cerebrovascular que pasó desapercibido o un AIT que pasó desapercibido. De igualmente un mini mental. Además, también se les estaba indicando un ecodoppler a los 3 meses. Luego de realizarse el primer ecodoppler a los 3 meses, se realizaba un control cada 6 meses durante 24 meses. Luego de completar esos 24 meses, es decir, aproximadamente se realizaron unos 4 ecodopplers en esos 24 meses, se empezaba a hacer anual. Por último, se le debía enseñar a los pacientes desde el principio del estudio que debían notificar si tenían síntomas sugestivos de AIT o de enfermedad de evento cerebrovascular. Esto porque si el paciente llegaba a notificar estos síntomas y llegaba a resultar como que fueran positivos, debían entrarse a hacer de una vez los tratamientos adecuados y retirar al paciente del estudio o agregar el dato dentro de los que ya están fuera o fallecidos. Entonces, también se debió verificar las altas hospitalarias y las actas de defunción. Este último objetivo, esta última razón del seguimiento, fue porque buscaron también correlacionar si había un coevento entre infarto agudo al miocardio y el evento cerebrovascular. Entonces, para ver si habría de pronto algún tipo de relación y cuál fue la causa de la muerte del paciente. Analizando un poco los resultados que se pudieron encontrar, vamos a evidenciar primero que nada y en orden que lo que nos interesa actualmente es ver si los valores pues se corresponden y son replicables en el tiempo. Entonces, para eso tenemos que dirigirnos especialmente al valor P de cada una de las variables. Si nos dirigimos ahí, vamos a encontrar que el valor P, los únicos valores P que están por debajo a 0.05, es el valor P que mostraba el evento cerebrovascular ipsilateral al paciente. Es decir, en el vaso que se estaba estudiando, producto de este se generó, pues, bien sea un AIT o un evento cerebrovascular. Por otro lado, también el que mostró un valor de significancia relevante era si mostraba un accidente isquémico transitorio ipsilateral o un evento cerebrovascular.
Entonces, estas dos variables fueron las que mostraron que sí tenían un valor P positivo y que sí se ajustaba como tal a la realidad y podía ser replicable y por ende fueron los que se tomaron en cuenta. Si nos dirigimos a esos dos datos, podemos ver que en la población que simplemente fue tratado con manejo médico, se observaron 52 casos. Es decir, hubo más o menos una presencia del 11% en la población total. Y en la población que tuvo acompañamiento quirúrgico y se le realizó la endarectomía, la tasa aproximada fue el del 5.1% de la población, demostrándonos una reducción a 5 años del 50% entre la población que fue tratada solo con manejo médico a los que fueron tratados con cirugía. Lo mismo ocurre con la siguiente variable, que es un accidente isquémico, un accidente isquémico transitorio ipsilateral. En este caso podemos observar que a los 2.7 años se presentaron 102 pacientes con una IT en la población que fue manejada solo con manejo médico y por el contrario los que fueron con manejo quirúrgico se presentaron 55 casos. Entonces nuevamente nos regimos al valor P, es significativo y se plantea que hubo una reducción de aproximadamente el 57% en el riesgo en los pacientes que tuvieron un manejo por endarterectomía. ¿Qué pasó y cuál fue el problema con estos resultados o el análisis de estos resultados? Que el seguimiento se debía hacer por 5 años a todos los pacientes. Sin embargo, hacer ese seguimiento por tanto tiempo se volvió difícil, los pacientes empezaron a salir, se perdió totalmente la comunicación. Sin embargo, se pudo hacer un promedio o un estimado de que la población estuvo, digamos, al tanto e informando su condición hasta los 2.7 años. Entonces, lo que se hizo para estimar el riesgo hasta los 5 años, y mencioné los datos que estaba hablando anteriormente, fue utilizar el modelo de Kaplan-Meier, el cual buscaba mirar el riesgo a futuro en 5 años. Entonces, simplemente lo que usó fue aplicar esta fórmula matemática con la población que iba hasta los 2.7 años y estimar a los 5 años qué tantos pacientes de la población médica o de la población que estuvo, pues, manejada con un manejo quirúrgico, se puede decir, presentaron algunos de los eventos. Sin embargo, pues esos son datos que no ocurrieron en la realidad. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del artículo? Lo primero que nos plantean es que la incidencia de infarto cerebral puede ser reducido por una endarterectomía, eso nos lo mostró claramente los resultados anteriores, y también nos mostró que las estrictas medidas de control pueden reducir aún más la morbimortalidad. ¿Esto a qué se refiere? A que los pacientes que después de haber sido aleatorizados llevaban a cabo, se les realizaba una arteriografía, tener un mejor desenlace. Entonces, 2.7 a los 30 días y todos los pacientes de cirugía se tomaran la arteriografía de control. Ese es el riesgo aproximado de los pacientes que pueden llegar a tener un aumento en la morbimortalidad. Simplemente el 2.7 ya estaba incluido el riesgo que implica como tal hacer una arteriografía que es aproximadamente el 1.3. Adicional a esto, también se encontró que había una reducción del riesgo de eventos cerebrovasculares a 5 años luego de la endarterectomía, tanto en la población masculina como en la población femenina. Sin embargo, en la población masculina se vio una disminución aún mayor del riesgo y en la población femenina fue mucho más baja, es decir, aproximadamente el 17% fue la disminución del riesgo. ¿Y esto a qué se debe? Esto principalmente se debió a que hubo una mayor tasa de complicaciones perioperatorias en el caso de las mujeres y por ende pues tuvieron un peor desenlace en dado caso. Sumando estos dos riesgos relativos, o estos dos riesgos, perdón, sumando estos dos riesgos se pudo calcular un riesgo absoluto. Este riesgo absoluto lo que nos pudo decir es que la probabilidad de tener, el riesgo de un evento cerebrovascular a 5 años se reduce en hombres y en mujeres aproximadamente entre un 5.1% y un 11%. Entonces, mostrando que sí es significativo y sí sería importante analizar el manejo de una endarterectomía para el paciente asintomático. Listo, muchas gracias, Sergio, por la presentación. No sé si alguno de los doctores que están conectados quiere hacer algún comentario mientras terminamos de recoger las preguntas. Sebas o Paula Camila.
Bueno, Sergio, primero que todo, gracias por tu excelente exposición. Nos dejaste muy claro, el artículo era antiguo, expusiste bien tanto la epidemiología como los datos relevantes y nuestro motivo de estudio, ¿no? Entonces, la enfermedad carótida es interesante porque tenemos dos grupos. La semana pasada tocamos pacientes sintomáticos y estábamos con asintomáticos. Vemos efectivamente cómo pese a la tecnología, el manejo multidisciplinario y todo, el beneficio que hay del manejo quirúrgico versus el manejo endovascular. Es importante también pues que con el código de ACV y todo esto se ha optimizado el manejo de prevención secundaria de enfermedad carotidia. Por eso es que se tiende a mejorar y vemos en los pacientes asintomáticos el buen resultado a largo plazo que tiene el manejo médico. Entonces, si bien este artículo nos muestra una mejoría de eventos a 5 años, digamos que lo que viene a futuro y en lo que le vamos a apostar es si realmente en pacientes asintomáticos sí se benefician o no de manejo quirúrgico, quirúrgico en la arterectomía, ¿no? Versus un buen manejo de presión, control de las comorbilidades, como los antihipertensivos, control de la diabetes, la torvastatina, bueno, todo lo demás, y el manejo que tienen los antiagregantes. Entonces, no solamente ASA, sino también CLOPI o, se me fue el nombre del otro. Bueno, para los que tienen alguna alteración del metabolismo, el citocromo P450. Entonces, es interesante ver cómo ha evolucionado, pero sobre todo que los artículos en asintomático no hablan casi nada de endovascular, sino que la evidencia, mira, ese artículo es muy antiguo, es del manejo quirúrgico, pero vamos a ir viendo a medida de estas revisiones cómo con la novedad de los artículos tendemos esa, o se tiende esa, al manejo expectante. Y no, pues yo creo que nada más. Gracias, Sergio, por la presentación. Creo que la primera diapositiva se esclarece, que es la pregunta de cómo abordamos, se esclarece muy bien con toda la charla que diste. No sé si alguien tiene más preguntas. No, doctora, en el momento no tenemos más preguntas. Gracias, Paula Camila, por sus comentarios, muy amable. Sergio, felicitaciones, creo que es una forma clara de presentar un análisis de un artículo y obviamente para esta época no es tan trascendental como sí ocurrió para el año 1995. Yo les mencionaba el jueves pasado que los estudios rompieron un tabú. Ese tabú era que los pacientes todos estaban en manejo médico, todos estaban en manos de los internistas y los neurólogos. Y claro, cada vez que se intervenía un paciente en esas condiciones de la época, sucedían muchos eventos adversos y complicaciones que siempre cuestionaban si mejor dejaban quieto al paciente. Entonces, hoy en día no dimensionamos lo importante que fue esta publicación. Y eso no quiere decir que al otro día estaban todos los pacientes con enfermedad carotidia operados, porque se demostraba un beneficio. También es claro que no se tenían ni los controles ni el manejo médico que tenemos hoy. Eso tal vez es lo que la doctora Paula nos menciona. Vamos a ver en el desarrollo de los siguientes años qué sucedió con cada una de las diferentes propuestas terapéuticas. Y también la definición de cuál era el porcentaje de estenosis que realmente se beneficiaba. Entonces aparecieron muchos subestudios, muchos subgrupos de pacientes en cohortes más controladas que fueron dando luz en esta terapéutica. Pero lo que les decía, eso del 95
al año 2000, pues fue una gran cantidad de procedimientos que se hicieron. Pero como mencionábamos la vez pasada, fuimos al pasado, luego fuimos al futuro y ahora venimos al pasado, que es tal vez lo más llamativo. Primero, demostrar que sí se benefician los pacientes. Segundo, en el año 2022 tenemos una mejor terapéutica médica. Entonces los invito a que no perdamos el hilo de esta revisión, porque vamos a ver en cuáles pacientes que no han presentado síntomas, que tienen enfermedad arteriosclerótica carotidia, se van a beneficiar de la terapia médica óptima. Y tenemos obviamente, como hemos discutido en muchos espacios, antiplaquetarios, controles más efectivos de las cifras de colesterol y estabilidad de las placas de colesterol, que es tal vez el éxito médico de los últimos 20 años. Entonces, eso era mi comentario, invitarlos a no perder el hilo, porque esta es como la base, el inicio de la cirugía de la carótida, digamos con evidencia clara. Después de estos años, hacia el año 99, 2000, aparecieron otros estudios y otras propuestas y unas discusiones muy altas, y apareció el NNT, que era el número necesario a tratar de pacientes para prevenir un evento. Entonces, se complica mucho más la evidencia en la medida en que progresamos epidemiológicamente. Y eso hace que surjan más estudios, más comparaciones, y aparecen mucho tiempo más tarde de este año las guías. En esta época no existían las guías, ni se hacían consensos. Entonces hay que estar un poquito en el contexto, pero es un estudio que abrió los ojos y dejó el espacio para lo que hicimos, se enredó un poquito, dejamos de hacer, y hoy volvimos a regresar a la endarterectomía carotidia, tanto en sintomáticos como en asintomáticos, pero no quiero adelantarme con las cifras ni con lo que hay en la evidencia el día de hoy, para que volvamos a repasar los otros estudios. Esperemos que haya algunas preguntas hasta acá, porque es importante que tengamos en el grupo la secuencia desde lo más básico hasta lo... Listo, doctor, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, o si quieren pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. Yo quisiera Listo. hacer otro comentario, otro comentario, Listo, Camilo, que también para tener en cuenta. Entonces, estábamos hablando de la cirugía y la definición de la arteriografía que se mencionó del artículo. Entonces, digamos, no teníamos disponible la arteriografía en todas partes. No es la capacidad que tenemos hoy de hacer procedimientos angiográficos con baja complicación, y está disponible en todas partes. Para ese año, yo creo que arteriografías carotidias en Colombia, para hablar del contexto, se tendrían en Bogotá por ahí en unos 4 sitios. Sería el Instituto Neurológico, la Chayo, la Cardioinfantil, el Hospital Militar, para que ustedes vean el contexto de la época. Y era el gol estándar, o sea, era muy difícil uno poder definir una intervención si no teníamos la arteriografía. Además, la arteriografía, los formatos en que se procesaban las imágenes
era con unos tagarnos, con unas imágenes como si alguno de ustedes ha visto unos negativos, eran unos rollos de negativos que se tenían que poner en una máquina y no en todas partes estaba la máquina. O sea, si la radiografía la pedía un médico del Hospital San Juan de Dios y la hacía en la Chayo, le tocaba desplazarse hasta la Chayo para poder ver el estudio angiográfico. Entonces, para que veamos el contexto y la situación real de hoy. Luego, entonces la cirugía de la carótida. Entonces, la cirugía de la carótida pues estaba en manos de los únicos que operaban arterias, que eran los cirujanos cardiovasculares y un poco de cirujanos vasculares que apenas aparecían. Y eso sucedía en el mundo entero, no solamente aquí en Colombia. Lo otro es que nadie hacía volúmenes grandes. Y después con el tiempo, esta mañana comentábamos en una reunión que teníamos que hoy un hospital que tiene amplia experiencia en hacer endarterectomías y que puede ofrecerle a un paciente el beneficio de la endarterectomía, es un hospital que mínimo hace más de 12 carótidas al año. Por debajo de eso es peligroso que un cirujano opere carótidas. Si opera una sola carótida cada año, los resultados no son iguales. Entonces, un hospital de alto nivel tiene más de 12 por año, o sea, una por mes. Un hospital de nivel intermedio tiene 6 a 12 carótidas operadas por año, o sea, una por ahí cada 2 meses. Y un hospital de bajo nivel de cirugía tiene menos de 6 carótidas, entre 3 y 6. Y eso se demostró, y eso está claro en la evidencia hoy, que los resultados no son los mismos en alguien que hace todo el tiempo la misma cirugía, que tiene estandarizado el anestesiólogo, el cuidado intensivo, el cuidado intraoperatorio, la estabilidad hemodinámica. Entonces eso vamos a verlo en el desarrollo de este tema a lo que tenemos hoy. Hoy tenemos imágenes de duplex disponibles en todas partes a color, ecografía Doppler, tenemos angiotomografías, de pronto no todas con reconstrucción, pero sí tenemos imágenes con contraste que no requieren ninguna invasión, y tenemos disponibilidad de laboratorios de diagnóstico y arteriografías pre y post tratamiento de una manera mucho más fácil y disponible en las instituciones. Quería hacer esos comentarios porque una cosa es el diagnóstico, definir el porcentaje de estenosis, cómo se mide ese porcentaje anatómicamente y definir que voy a operar ese paciente y después asegurar los resultados. Entonces se necesita un mínimo de pacientes tratados por el grupo y por el hospital que ofrece esa intervención. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Gracias a todos por estar conectados. No tenemos más preguntas. Y para cumplir con el tiempo, yo creo que ya podemos cerrar la discusión del día de hoy. Muchas gracias a Sergio por la charla y nos vemos dentro de 8 días con un artículo donde vamos a discutir ya los manejos endovasculares en los pacientes con enfermedad carotidia para complementar lo que hemos visto. Muchas gracias.